Serie número 3, Mi Señor y yo, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 12. Amados hermanos y amadas hermanas, nosotros vimos en Marcos 13, 34 lo siguiente. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Nosotros ya hablamos. Este hombre conocía bien a cada uno de sus siervos. Él confió la casa a sus siervos. Esto es algo muy importante. En el relacionamiento del siervo y su Señor, la confianza. Y nosotros necesitamos prestar atención en estos versículos, que Él da autoridad a sus siervos y a cada uno le da su obra. El Señor no solamente dejó la obligación, Él no solamente da una obligación, Él también dio una obra, mas Él también dio autoridad para cumplir esta obra. Este es nuestro Señor. Él nunca va a pedir algo que Él no haya dado antes a nosotros o una capacidad para poder hacerlo. Y nosotros necesitamos comprender lo siguiente. Él dejó su casa a sus siervos, al cuidado de los siervos. Esto quiere decir, ¿qué cosa? Que todas las riquezas de aquella casa, todos los bienes de esa casa están disponibles. Y ahí viene una gran pregunta. ¿Y usted como siervo tiene aprovechado y usado estos bienes que Él dejó? Los bienes que Él dejó para usted cumplir su obligación. Usted tiene hecho esto. Dios dio dones a nosotros. Y usted tiene la libertad de usar esos dones, y no solamente de usar sus dones. Usted puede aún pedir ayuda a sus consiervos para cumplir su tarea, porque Dios también le dio autoridad. Nosotros necesitamos comprender que nosotros somos los mayordomos de las riquezas de Cristo. Y esto es algo muy, muy importante. Usted y yo tenemos acceso a los bienes de la casa, al uso de esos bienes. Es un acceso gratuito. El gran problema es que, teniendo todos los bienes de la casa a disposición, muchos siervos no cumplen su obligación. Mas nosotros estamos hablando aquí de un siervo que ama a su Señor. Él ama esa casa. Él conoce esa casa. Él sabe dónde están los bienes. Él usa esos bienes. Él aplica esos bienes. Él usa sus dones. Él pide ayuda a sus consiervos. Y esto es algo de gran importancia. Nosotros necesitamos tener esa percepción. Amados hermanos y amadas hermanas. Y no solamente eso, Él también ordenó al portero que velase. La función del portero. El portero está ahí para velar. Y un punto muy importante. Cuando el Señor,
Él pide al portero que vele. Él quiere tener la certeza de que ese portero abrirá las puertas para él cuando él llegue. Las abrirá inmediatamente. Oh, mire la importancia de esto. La función más importante es estar velando para abrir las puertas a su Señor. Y antes que el Señor vuelva, o durante todo ese tiempo de espera, Él tiene que cuidar bien de quien entra y de quien sale. No puede permitir, como nosotros hablamos antes, que ladrones y asaltantes entren, que cosas que no son de Dios entren. Mas aquello que es del Señor, los amigos y los consiervos, todos pueden entrar. Esa es la función de un portero. Y en el versículo 35 dice algo muy importante. Dice así: velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Usted puede ver, Él vincula velar con el retorno del dueño de la casa. Si será al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Amados hermanos y amadas hermanas, la casa tiene que estar lista. La casa tiene que estar arreglada en la condición que el Señor determinó antes de salir. Y la puerta tiene que ser abierta para Él, para que cuando Él llegue. Mas nosotros necesitamos arreglar la casa, dejarla lista. No podemos ser aquellos que dejan la casa desarreglada y después decir: parece que Él va a volver. Entonces usted en aquel momento, en lo último, va a intentar arreglar. Nosotros ya hablamos en los mensajes anteriores. Si el Señor hubiese dicho el día y la hora de la llegada, nosotros íbamos a dejar todo para el momento final. Pero para nosotros cumplir la obligación que el Señor nos dio, nosotros tenemos una tarea diaria. Y otro punto que es muy importante está en el versículo 36. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Esto aquí es una gran advertencia. Cuando venga de repente, el Señor ya dice: velad. Entonces nosotros debemos estar preparados a toda hora. Que Él no nos descubra durmiendo. Me recuerdo de esto en la escuela alemana. Y los profesores de allá no avisaban los días de los exámenes. ¿Por qué? Ellos decían lo siguiente: es su obligación saber la materia entregada. Si yo hablo para usted de una prueba, usted solamente va a estudiar un día antes. Mas usted tiene que estudiar no por causa del examen. Usted tiene que estudiar porque usted está aquí para aprender. Entonces, Él no avisaba el día del examen. Nosotros teníamos que estudiar todos los días. Y entonces, en algunos días, cuando nosotros íbamos a las salas de aula, de repente el profesor entraba con el cuaderno de pruebas, de exámenes. ¿Quién estaba vigilando? Y quien había estudiado estaba tranquilo, pero los que no fueron tomados desprevenidos.
Es así que el versículo 37 dice, a todos lo digo, velad. Entonces, ese asunto de velad no es solamente para el portero. Por un lado, todos debemos ser porteros, somos porteros. Mas por otro lado, esa velad está ligado al cumplimiento de nuestra obligación. Cuando el Señor llegue, Él va a preguntar a cada uno, yo te di una tarea, ¿cómo está esa tarea? ¿Usted la cumplió? Está viendo que por eso también tienen que estar velando. Toda la casa deben estar velando. No es solamente el portero. No se aprovecha hablar para el portero. Usted vela y yo me voy a quedar durmiendo y no voy a cumplir mi tarea. Amados hermanos y hermanas, si nosotros amamos al Señor, nosotros vamos a cumplir la tarea que Él nos designó y vamos a hacerlo de la mejor manera posible, con todos los bienes que Él nos dejó a nuestra disposición. Nosotros haremos una obra excelente porque amamos a nuestro Señor. Nosotros servimos por amor. Y cada uno de nosotros tiene una función de portero. Eso es muy importante. Que el Señor nos bendiga.